Muy buenas tardes, un saludo del misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos en los diferentes países. Allá en Colombia, hoy es feriado y están reunidos en los diferentes lugares, como es en la zona cafetera, allá en Pereira, Risaralda, allá con nuestro hermano reverendo Ricardo Arteta, y también el reverendo Iván Sarmiento se encuentra allá, y todos los ministros también del Valle del Cauca y del sur occidente y todas las regiones de la Bella Colombia, que hoy están reunidos en esta ocasión de hoy, lunes 13 de noviembre de este año 2023. Nos dice en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, verso 1 en adelante: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El Hijo del Hombre revelado en juicio. Pueden tomar asiento, por favor. Esta pequeña porción que leeré aquí de el mensaje que estuvimos viendo y escuchando ayer, el cual es un mensaje en donde nos muestra claramente la obra que Dios está llevando a cabo en este tiempo final, que es la obra del 7º sello en esta etapa final, la cual es la obra de ese ángel que era diferente a los demás. En el mensaje de ayer, vean en la página 18, una porción aquí, en donde él nos habla. Podemos empezar un poquito antes, las 17. Él viene leyendo de la página 369 del libro de los sellos, y allá abajo de la 17 dice: ven, antes de caer el juicio, los ministerios de Moisés y Elías estarán proclamando el juicio que ha de venir, estarán predicando el día de venganza del Dios nuestro, lo cual Cristo no predicó en su segunda venida. Y no era Cristo el que tenía que proclamar el día de venganza del Dios nuestro, y ahora aparecen los 2 olivos proclamando el juicio divino, predicando el juicio que ha de venir, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Donde esté el Hijo del Hombre manifestado, Cristo, ahí estarán los ángeles del Hijo del Hombre. Recuerden que el título de Hijo del Hombre es el título de profeta. En el libro de citas hay varios lugares donde él nos habla. Vean un lugar aquí en la página 12a, párrafo 126, dice: ¿por qué él no fue reconocido como Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era la revelación espiritual de profeta. Hijo del Hombre significa profeta. Y escribe: Hijo del Hombre es igual, profeta. La revelación, espíritu de profeta. La palabra de Dios para ese día, edad o dispensación. Escribe allí. Y pueden leer luego todo ese extracto en donde nos habla de esa manifestación del Hijo del Hombre. Ahora bien, lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William: Dios no puede tener 2 profetas mayores al mismo tiempo ministrando.
pero puede tener 2 o 3 ministerios operando al mismo tiempo en un solo hombre. Sigue citando esa partecita ahí, donde viene hablando de la página 369 del libro de los sellos. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y él nos dice allí, así que, bajo la predicación de los ministerios de Moisés y Elías, hablando acerca de los juicios divinos que han de venir, o sea, predicando el día de venganza del Dios nuestro, hay una parte donde todavía hay misericordia. Y ahí es donde la misericordia por última vez se predica, bajo los ministerios de Moisés y Elías. Y ese es este tiempo en el cual estamos viviendo. El que recibe el mensaje, dice en el libro de los sellos, donde él escribe abajo, Moisés y Elías, el que recibe su mensaje, recibe misericordia, porque es la última misericordia que Dios está extendiendo para los escogidos de Dios. Sigue diciendo, pero luego, cuando ya estén cayendo los juicios divinos, o sea, ya eso será, cuando ya los juicios divinos estén cayendo, dice, ya la misericordia habrá terminado. Bajo el ministerio de Moisés y Elías, es que la misericordia por última vez estará manifestada. Y luego, bajo esos mismos ministerios, comenzará el juicio divino. Es ahí donde se hace el entrelace entre juicio y misericordia, y entre la dispensación del reino y la dispensación de la gracia. Y sigue diciendo, y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénsalo. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. La Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Y dice el hermano William, ahora podemos ver que bajo estos ministerios hay algo grande, tanto para la iglesia como para el pueblo hebreo, como para el mundo. Y sigue ahí hablando de todo eso, que esos ministerios estarán haciendo y cumpliendo. Y en el libro de citas, para que vean algo aquí, en la página 22, el párrafo 183, donde nos habla allí esta porción donde dice, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham, es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo, como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, más bien. Y dice dispensación, escribe allí, la segunda dispensación, o sea, la dispensación de la gracia. Pero vean, en un escrito atrás, él escribe allí, el Hijo del Hombre revelado en misericordia en William Marion Branham, y escribe en el precursor, arriba ahí escribe en el precursor. La próxima vez que se revelará es en juicio, y escribe encima del juicio, en el precursado, y escribe en el ángel de Jesús. Vean, ese ángel es el que ha estado en medio de su iglesia, y en el tiempo final
se iba a hacer carne. O sea, es ese ángel que era diferente a los demás. En esa manifestación de ese ángel, que es la manifestación del séptimo sello, lo cual fue lo que el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, vino a llevar a cabo la obra del precursor. Y él precursó ese ángel, el cual se estaría manifestando en medio de su iglesia en juicio, pero que traería misericordia para los escogidos de Dios, porque ya él, al no estar en el trono de intercesión, él en su manifestación final es donde, por medio de esa manifestación, le da a su iglesia, a sus escogidos, esa vía, esa entrada, por medio de ese nuevo propiciatorio, para que así, en ese tiempo en donde se está el pueblo preparando, escuchando los truenos, escuchando la revelación del séptimo sello, lo cual lo trae los truenos, porque vean que ese instrumento es el que trae esa revelación del séptimo sello, esa revelación de los truenos, lo cual él en varios mensajes nos ha hablado, que es y que sería en una gran carpa catedral que él estaría dando a conocer, revelando el misterio del séptimo sello, lo cual él nos dice que en la carpa se estaría predicando los truenos. O sea que, vean en la página 32 de ese mismo mensaje que estamos leyendo, la autoridad del Hijo de Dios, que fue este domingo pasado que estuvimos escuchando ese mensaje, él dice, si es conocido el misterio del séptimo sello, es conocido, ¿qué? El misterio de la segunda venida de Cristo. Y son los truenos los que revelan ese misterio. Es Cristo, la voz de Cristo hablándole a su iglesia. Y si le va a hablar a su iglesia, tiene que tener un instrumento, una boca, un velo de carne a través del cual Cristo habla. Ahora vean que ese ministerio es el que está hablándole a su iglesia en este tiempo final, dándole la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Sin esa revelación, ninguno podrá ser transformado y raptado. Y todo aquel que no está recibiendo la revelación y no está escuchando y viendo todo lo que está ocurriendo ahí, pues por consiguiente no será transformado. Todo es sencillo. Ahora es lo que él nos habló, que nos dijo que estarían los hermanos hasta acompañando las alabanzas. Pero miren cómo Dios cumple todo de una manera tan sencilla, y como no fue eso hablado ni por el reverendo William Branham, ni por nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, pues cuando Dios está cumpliendo lo que él prometió, pues muchos lo pasan por alto. Pero miren, los escogidos no. Ellos están pendientes y están conectados con el lugar donde el Espíritu Santo nos dijo que estuviéramos conectados. En el libro de la visión de la carpa, volumen 3, él nos dice, este es un extracto del mensaje, será según la visión divina. Nos dice, en cuanto a la visión de la carpa, encontramos que es una promesa muy grande, y donde se cumple esa visión, porque tiene que cumplirse en algún país, donde se cumple esa visión, habrá grandes bendiciones de Dios para todas las personas que estarán ahí y para las que estarán conectadas escuchando las predicaciones. Si están escuchando las predicaciones, o si hay predicaciones, es porque hay una voz hablando y escuchando todo lo que estará sucediendo y viendo todo lo que estará sucediendo en ese lugar. O sea, que tampoco tendrán que estar presentes porque les llegará a través de vía de internet, de satélites, de televisión y así por el estilo a los diferentes países. El cumplimiento de esa visión cumplirá la tercera etapa, que será la etapa de la palabra, en donde la palabra hablada estará trayendo grandes bendiciones para todo el pueblo de Dios. ¿Cómo es que las bendiciones estarán siendo traídas para el pueblo? Por medio de la palabra hablada. Y como leímos, para ser habladas las palabras, para ser habladas las bendiciones,
Dios usa un velo de carne, su instrumento final, el mensajero que Dios tiene en este tiempo en medio de su iglesia. La manifestación de ese ángel que era diferente a los demás. Pero a muchos, cuando van recibiendo toda la revelación que Dios le está dando, o sea, todos los escogidos, se gozan, se alegran, se avivan y le dan gracias a Dios que están viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y para otros, cuando escuchan todas estas cosas, ellos crujen sus dientes y ustedes pueden ver cómo empiezan cada vez progresivamente a atacar más y más fuerte y cada vez más fuerte, y ya a veces no tienen ya ese cuidado que quizás antes tenían, sino que ahora abiertamente van hablando cosas las cuales están enfocadas en el ministerio y en la obra que Dios está llevando a cabo en una gran carpa catedral. Ya él lo había dicho, cuando ustedes vean ese ataque dirigido al ministerio y a la gran carpa catedral, vigilen, porque vean, todo eso ya fue profetizado. Por eso no podemos escandalizarnos o con eso ponernos bravos o molestos, o porque todo eso ya fue hablado que así tenía que suceder y tienen que haber personas que cumplan eso. Por eso siempre les he dicho, tienen que dejarlos quietos para que cumplan esa parte también. La parte de nosotros nos corresponde es escuchar y recibir todo lo que fue prometido que se estaría llevando a cabo en una gran carpa catedral y prepararnos para irnos a la cena de la boda del Cordero. Los demás pues están haciendo su parte, que es la parte de atacar la obra de Dios, el ministerio, la carpa y a todos los hermanos que están preparándose para el rapto. Por eso cada uno hace la labor correspondiente, la cual a través de su Padre Él opera en sus hijos, desde su instrumento hacia, y también los escogidos. Y es el Dios, nuestro Padre Celestial. Y por otro lado, el diablo, que tiene hijos también, pues por ese lado también tiene que ellos cumplir su labor. Todos cumplen la labor correspondiente a su Padre. Ahora ven que todo eso fue también en el tiempo de Jesús. Comenzaron primero en una forma progresiva, poco a poco, hasta que lo crucificaron. Primero era así como que suavecito, cada vez la presión iba a ser cada vez más, ya más abiertamente, hasta que después ya llegó a la parte culminante de la crucifixión de Jesús. Y así es en nuestro tiempo también, porque el hermano Branham dice que sería paralelo en todo. Ahora, en la tercera etapa, dice el hermano Branham que ellos lo van a reconocer, pero ya cuando eso va a ser muy tarde para esas personas. Y vean, allí también nos habla en una parte acá de este mensaje que estamos leyendo. Vamos a retornar nuevamente al mensaje de ayer, en una partecita aquí, en la página 33 abajo, dice: por lo tanto, todos estamos llamados a tener nuestras vidas arregladas y a enseñarle a nuestros hermanos en nuestras congregaciones a tener sus vidas arregladas. Porque cuando venga esa manifestación de la tercera etapa en forma absoluta, entonces será tiempo para el juicio comenzar por la casa de Dios. Y los Ananías y Zafira ya no tendrán tiempo para arrepentirse. El tiempo para arrepentirse es este tiempo hermoso que nosotros tenemos hasta el momento. Pero cuando se complete la iglesia, que ya se completó, y Cristo salga del trono del Padre, lo cual ya salió, del trono de intercesión, entonces ya se le habrá hecho tarde a muchas personas para arrepentirse de sus pecados y arreglar sus vidas con Cristo. Y Cristo limpiarnos con su sangre de todo pecado. Pero recuerden que ya hemos dicho y leído y mostrado la vía que tienen los escogidos de Dios en este tiempo, lo cual Dios tenía reservado y encerrado
en ese misterio del séptimo sello, en el misterio de la media hora de silencio, lo cual él sabía ya que este tiempo en el cual, desde que él sale del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo trae a la tierra abierto, se lo entrega a un hombre y ese hombre profetiza y viene también trayendo el día de venganza del Dios nuestro. Vean, él sabe que todavía hay un pueblo, un grupo que está esperando la fe de rapto, pero que está en estos cuerpos todavía. Entonces él provee ese nuevo propiciatorio, y ese es el misterio grande, el cual los escogidos de Dios en este tiempo final lo han entendido, lo han comprendido, han creído y han recibido ese nuevo propiciatorio, y están seguros ahí. Y todo eso es motivo de tropiezo para el que no va a ser el rapto. O sea que ya uno puede identificar a esas personas que harán el rapto. Dice que los escogidos verán esa separación que estarán haciendo Moisés y Elías y sabrán, conocerán quiénes son los que se van a quedar y quiénes son los que se van a ir, porque es el ángel que hace la separación, la segregación, y eso lo hace el ángel de Jesús, el ángel con el sello del Dios vivo, el ángel operando, porque es el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y de Elías en este tiempo final, haciendo la segregación. Sigue diciendo la página 34, dice: recuerden que el juicio comenzará por la casa de Dios, donde aparecerán los Ananías y Zafira y muchas otras personas, o sea, porque la tercera etapa será para los perdidos, para la iglesia, o sea, el cristianismo, y para la novia. Recuerden que ayer el cita que les leí, junto con ese otro extracto que les dije que eso van juntos del libro de los sellos, ahí pueden ver todo ese misterio siendo abierto, y en donde primero es muerte espiritual. Ya el juicio está siendo llevado a cabo en la iglesia del Señor, porque el juicio comienza por la casa, y donde dice, ahí es donde aparecerán los Ananías y Zafira. Ahí son mucha gente que estaría en contra del programa divino, y lo primero que reciben ellos es muerte espiritual, aunque sigan viviendo, pero ya están muertos espiritualmente. Unos se dan cuenta, otros no. Los que se dan cuenta, hay un mensaje que el hermano Huila dice que son dispuestos a hacer cualquier cosa cuando saben que ya sus nombres son borrados o fueron borrados. O sea que ya todo eso se está cumpliendo, y ya hay personas que están haciendo y cumpliendo el tipo y figura de Ananías y Zafira. O sea que ya el tipo fue puesto, ahora es el cumplimiento en las personas que están llevando a cabo ese tipo y figura, y en ellos se cumple. Y ya todo eso está ocurriendo. Y todas esas personas que están llevando y liderando a grupos, especialmente ministros, los cuales, miren, el hermano Branham, vamos a leer esa parte allí, que eso fue un mensaje que leímos, un extracto de un mensaje, o un extracto de ese mensaje, leímos hace poco, en donde el hermano Branham está hablando allí. Esto fue en el mensaje de uno de los hombres más viles del pueblo, Jesús con los pies sucios, y solamente una partecita allí para que vean el daño tan grande que hace una persona que guía al pueblo hacia el rumbo equivocado, y es facilito identificarlos. Ahora miren lo que dice el hermano Branham allí, que es algo duro, pero es la verdad, y tal como lo dice el hermano Branham, fue el Espíritu Santo el que habló esto aquí, donde él dice, allí en la página 14 abajo, a la 15, dice, pero ella continuó, o sea, la que le estaba lavando, un poquito antes dice, muchos
vienen a nuestro servicio solo para reírse, pensando que hacen un show de Él, pero Él conoce su corazón. Pecador, algún día te pararás ante Él. Recientemente se reunió aquí un grupo de gente, eran estudiantes para ministros, y cada vez que yo comenzaba a predicar, ellos decían, aleluya, bendito el Señor, aleluya, no sabiendo que el mismo Dios al cual ellos hacen burla será su juez algún día. ¿Recuerdan cuando Él le había dicho, el ángel le dijo, ten cuidado, porque es una trampa lo que va a ocurrir, lo va a pasar? Él estuvo pendiente, y fue cuando estuvo luego predicando que unos muchachos jóvenes, una pareja, se pusieron a hacer cosas delante de él mientras él predicaba, y el ángel les recuerda que es una trampa. O sea, que uno tiene que tener mucho cuidado también en lo que habla en cuanto a las personas que se levantan en contra o hacen cosas de burla o una cosa a la otra. Recuerden que es el diablo tentando y es una trampa del diablo, lo cual es una enseñanza allí que nos da el hermano Branham. Vean que él lo que les habló fue, más bien pidió por la salvación de ellos. O sea que, teniendo aún nosotros ese poder para hablar algo en contra de esas personas, no debemos usarlo para eso, porque eso es tentación del diablo. Y eso mejor se deja quieto y ya ellos darán cuenta por eso. No se pongan a, siempre les he dicho, no se pongan a cuestionar, ni debatir, ni nada. Dejen eso quieto y recuerden que esos tienen que cumplir también lo que fue hablado, que sería en este tiempo final, en donde atacarían el ministerio, la obra de Dios y todo, que Él estaría llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Así que vuelvo y les reitero eso para que lo tengan en claro los hermanos, los jóvenes y todo que se pasan en las redes. Y me dice, mira aquí, allá, mira esto, mira lo otro, eso da coraje. Eso es lo que quiere el diablo, sacarte de las casillas. Así que no prestes oído ni atención a nada de eso, pero siempre conscientes de que eso iba a suceder. Y tienen que haber personas ungidas para eso. O sea, ya eso fue hablado, no nos sorprende nada de eso. Recuerden que en el pueblo hebreo hubo un tiempo de prueba, fueron 40 años en el desierto, y allí lo dice, que fue como un propósito, dice que afligió, vamos a buscarlo allí, Deuteronomio 8, desde el verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que vuestros padres, y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora vean que si todo llega a Dios cumplirlo seguida, y que todo hubiese sido hecho una realidad, y Dios le hubiese permitido que nuestro hermano William estuviera un poco más, y que se estuviera teniendo esas actividades con él aquí, predicando, y seguida hubiese ocurrido la resurrección y el rapto, entonces hubiera muchos que se hubiesen colado. Pero ya Dios tenía todo eso en su programa. Estamos hablando de algo como si hubiese
sido así, pero no era así. Dios tenía en su programa este tiempo final, en este tiempo final, esta parte de prueba final. La prueba en la cual se estaría abriendo el misterio del séptimo sello. Y eso daría y cumpliría esa separación, esa segregación entre lo correcto y lo erróneo. Y ahí el desespero empiezan entonces a salir del corazón las cosas que hay en las personas. Lo que antes se venía todo y parecía que todo el mundo estaba en la misma línea y todo era chihichija. Pero vean, hasta que llega la etapa de prueba, en donde empieza a salir de adentro esas cosas que estaban ahí y que cuando llegó el momento, entonces salen a relucir y empiezan a hablar y a actuar las personas conforme a cómo es su padre. Si son de la línea de la serpiente, pues van a sacar sapos y culebras por la boca y van a hablar cosas que es proveniente de su padre, el diablo. Y en la otra línea, pues van a hablar bendiciones y van a agarrarse de esa revelación y van a decir: esto era lo que yo estaba esperando, esta es la palabra, la revelación, el avivamiento que yo estaba esperando, que fue hablado, prometido por el reverendo William Branham, profetizado, y fue hablado por nuestro apreciado hermano William Soto Santiago, que iba a ocurrir, y ahora estoy viéndolo en cumplimiento, y esto yo lo recibo, esto era. Nace, surge ese avivamiento, ese despertamiento en ese hijo e hija de Dios. Ahora, vean aquí, sigue diciendo en el mensaje del hermano Branham, Jesús con los pies sucios, dice: no sabiendo que el mismo Dios al cual ellos hacen burla será su juez algún día. Pero ella continuó, no importándole lo que Simeón decía. Ahora Simón, estando rojo en la cara y tosiendo con su justa indignación, se levantó y estaba listo para explotar. Llamó la atención de toda la gente, así como él se volteó y se enderezó y dijo: Y dice el hermano Branham, hay una traducción que me pasaron de esta parte ahí, porque acá la traducción está un poco, quizás no está tal como fue, pero en este párrafo donde sigue diciendo el hermano Branham, ahí ya hablando él, dice: fariseo, santurrón, hipócrita, miembro de iglesia. Ese es el más grande granuja que conozco. O sea, está ahí refiriéndose a Simón, viene hablando de ese fariseo. Ese es el más grande granuja que conozco. Un viejo creyente conservador manufacturado. Él es el peor que todas las prostitutas y todos los adolescentes malvados que hay en el país. Él alejará a la gente de Dios más que cualquier cosa, más que todos los bares que hay en la calle. Miren, porque el que aleja más a un ser humano de las cosas de Dios es el diablo, pero él necesita un instrumento, así como Dios usa sus instrumentos, que es un velo de carne, para llevar a cabo su obra. El diablo también lo hace. Y vean que ese ser, ese fariseo santurrón, como le dicen allí, lleva más hijos, dice, alejará a la gente de Dios más que cualquier cosa. Dice, más que una prostituta, o más que adolescentes malvados, o más que los bares. Así que imagínense esos líderes que alejan al pueblo de la obra de Dios y del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Porque la orden y lo que Él nos habló, lo cual no pueden decir que no se dijo, sino que Él dejó lo que iba a estar ocurriendo en una gran carpa catedral y lo que tenía que el pueblo hacer. Ya para empezar son desobedientes porque
Vean lo que sigue diciendo allí en los extractos sobre la visión de la carpa, volumen 3. Estoy en la página 274. Dice, donde nos detuvimos allí, que será transmitido por internet, satélite, televisión y así por el estilo en los diferentes países. El cumplimiento de esa visión cumplirá la tercera etapa, que será la etapa de la palabra, en donde la palabra hablada estará trayendo grandes bendiciones para todo el pueblo de Dios. No solamente del país donde estará la visión de la carpa cumpliéndose, sino para todos los países, todas las naciones, todos los individuos que estarán escuchando y viendo todo lo que estará llevándose a cabo en ese lugar. Y estarán también acompañando los cánticos que se estarán efectuando en ese lugar. Ahora vean que en el cumplimiento de la visión de la carpa y en el desarrollo de esa obra que Dios está llevando a cabo como juez en medio de su iglesia, Él nos habló allí que es responsable cada ministro de tenerle buena pantalla y sus antenas para que estén conectados, dice, y aún desde el devocional. O sea, no pueden venir después con la excusa, no, que yo solamente me conecto cuando pongan el video. Pues hay una parte que usted está obviando. Y recuerden que Dios discierne las intenciones del corazón. Y Dios no puede ser engañado. Y todo aquel que no está conectado con la gran carpa catedral y lo que Él dijo que el pueblo hiciera, pues automáticamente están guiando el pueblo, como este faraón allí, como esta persona allá en el tiempo de Jesús. Lo que el hermano Abraham habló allí. Tan sencillo como eso. Y muchos, eso les crujen los dientes y se ponen más rabiosos y más furiosos, pero las cosas hay que decirlas como son. Y recuerden, Él pagará, dice la Escritura. O sea, cada uno recibirá lo que le corresponde en este tiempo final. Él, en este tiempo final, nos está dando la bendición más grande que el pueblo necesita. Y esa es la bendición de esa fe de rapto. Es la bendición para obtener nuestra transformación. Y el Hijo del Hombre revelado en juicio, vean, la parte que está siendo llevada a cabo ahora es en misericordia. El cumplimiento de lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor, que vino en misericordia, Él dice la siguiente vez, ya es en juicio. Y en el tiempo de nuestro hermano William, tienen que entender, aunque ya todos los escogidos han entendido bien eso, quizás alguno que otro todavía está en esa parte de comprender bien ese misterio, pero Dios los seguirá ayudando. Vean que el arcángel Gabriel allí estaba hablándole las cosas que tenían que suceder a María, que es la iglesia, representada en la iglesia. Y si usted coloca al arcángel Gabriel en la posición correspondiente en ese tiempo, allí pueden ver a un precursor, Juan, y a un precursado, Jesús. Y eso mismo es en este tiempo final. Vean lo sencillo que Dios nos está mostrando y revelando ese misterio. Pero lo complica, y el único que complica las cosas es el diablo. Ahora vean lo que él dice allí, de lo que leímos, que en misericordia se reveló en el reverendo William Branham, y escribe precursor, y en juicio será en el precursado. Por lo tanto, tenemos que buscar al precursado que esté hablando de el tiempo en donde no hay misericordia, en donde ya ha salido del trono de intercesión. Tenemos que buscar ese instrumento, y
Ese es el instrumento en el cual Él está cumpliendo todo lo que fue precursado por el reverendo William Branham. En ese instrumento es que Él se revelará en juicio, dice allí. La próxima vez que se revelará es en juicio, en el precursado. Es en el precursado que Él, en este tiempo final, se está revelando en juicio. El Hijo del Hombre revelado en juicio. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los hermanos reunidos allá en Colombia y en los diferentes países que están hoy reunidos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.